Hermanos, hoy tenemos nuestra clase número 3. Hemos visto que el propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo, pero nos encontramos con un problema, y es que el Señor quiere habitar en medio de un pueblo, pero por ser el pueblo escogido de Dios, eso no quiere decir que no sea un pueblo pecador. Entonces, el libro de Levítico explica cómo un pueblo corrupto puede habitar en la presencia de Dios, cómo puede acceder a la presencia de Dios. Y el libro de Levítico precisamente presenta tres soluciones: una solución ritual, una solución sacerdotal y todo un sinnúmero de actividades de purificación para que las personas puedan celebrar culto y adoración a Dios. En particular, estamos hasta ahora viendo la parte de lo ritual, y estamos en la parte del capítulo 1 al 7, que fue la semana pasada que vimos todo el sistema sacrificial, y el día de hoy vamos a ver lo que son las fiestas. Ya vimos la parte del capítulo 1 al 7, pero el día de hoy vamos a ver del 23 al 27, que son precisamente los días de fiesta del pueblo de la nación de Israel. Entonces, vamos a ver la Pascua, vamos a ver la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta o el día de la expiación, que era el que precisamente es el centro, y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas principales del pueblo que celebra el pueblo de Israel y que, bueno, están descritas en estos libros. Estas 7 fiestas que el Señor le mandó al pueblo celebrar eran muy importantes, mis hermanos. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que las fiestas de Jehová, como así designan y describe el libro de Levítico en el capítulo 23, eran días solemnes, es decir, tiempos fijados por Dios para acercarse a Él y presentarle sus sacrificios y ofrendas. No eran festividades del pueblo en el pensamiento de Dios, sino fiestas puestas aparte para Él y para su gloria. Por eso son llamadas fiestas solemnes de Jehová. Nosotros no podemos comparar esas fiestas con fiestas patrias, por ejemplo, como las que tenemos aquí en Colombia o pueden haber en otro país. Porque, perdón, porque las fiestas patrias de alguna manera lo que hacen es celebrar un acontecimiento que celebra la misma nación, que celebra el mismo país. Pero estas festividades, estas 7 fiestas, son fiestas donde el Señor quiere que el pueblo recuerde algo específico que sucedió. Pero también estas fiestas puntuales que son solemnes, que son completamente santas para el Señor, también apuntan a un cumplimiento futuro. Y tiene que ver en ese cumplimiento futuro cada una de los símbolos o de los significados de estas fiestas. También apuntan a un cumplimiento escatológico, se podría decir. Entonces, es maravilloso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto en el día de hoy. ¿Cuáles son esas fiestas judías? Bueno, las fiestas bíblicas que aparecen son fiestas, unas que se celebran en primavera, la Pascua, la de los panes sin levadura, de las primicias, el Pentecostés. Y otras fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos y de la expiación. Ahora, la fiesta de la Pascua, las primicias, Pentecostés, de los panes sin levadura, históricamente se cumplen durante la primera venida de Cristo. Ahora, la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos y el día de la expiación, a ser cumplidos en la segunda venida de Cristo. Entonces, eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, voy a vuelo de pájaro porque durante toda la clase voy a explicar estos acontecimientos. Las primeras 2 fiestas que vamos a explicar en este momento van a ser la de la Pascua y la de los panes sin levadura. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta, son 2 fiestas distintas. A veces hay personas que las toman como que son 2 fiestas iguales, que se está haciendo referencia, que son como muy cercanas, ¿no? Pero no es así. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. La fiesta de los ácimos, así se le conoce al pan sin levadura, pan ácimo, en hebreo amashat sot, o torta sin levadura, nos habla de regeneración. La levadura siempre va a ser un componente comparado al interior de las escrituras con el pecado. En las escrituras, la fiesta de los panes sin levadura está estrechamente ligada a la Pascua,
pues seguía inmediatamente después de la fiesta de la Pascua y durante una semana, lo que representa un ciclo completo de tiempo. 7 días comeréis panes sin levadura. Esa era la fiesta de los panes. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, verso 15. Esto se ha considerado como una ordenanza separada de la fiesta misma de la Pascua. Escúchenme bien, una fiesta separada de la fiesta de la Pascua, sin conexión con ella, puesto que aparece como una ordenanza distinta a la Pascua misma. Así pues, la Pascua y los panes sin levadura no pueden ser considerados como dos fases de una misma festividad. La fiesta solemne de los panes sin levadura debe diferenciarse de la Pascua, aunque son muy afines y muy cercanas, pero definitivamente distintas. Tenemos que tener eso en cuenta, mis hermanos. Ahora, ¿a qué está apuntando una y a qué está apuntando la otra? Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. La fiesta de la Pascua había de observarse el día 14 del primer mes, mientras que la fiesta de los panes sin levadura se iniciaba el día 15 y se prolongaba por 7 días, de los cuales el primero y el último eran convocatorias santas. Es decir, se celebra la fiesta de la Pascua, día 14, pero a partir del 15, que se comenzaba con una fiesta solemne, con una fiesta santa, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. Juntas, ambas fiestas formaban una festividad doble, tal como la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación forman una celebración también doble. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese momento. En Marcos 14, del 1 al 2, y en Lucas 22, 1, las dos fiestas, tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura, se mencionan virtualmente como una sola. Esto se debió sin duda al hecho de que no las separaba un intervalo de tiempo. O sea, no había una semana o 2 días o 10 días o meses de separación, sino que terminaba una e inmediatamente comenzaba la otra. Recuerden, bueno, no sé si ustedes han visto las predicaciones de los domingos todos, pero en la predicación de los domingos, como estamos hablando de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, hemos hablado insistentemente de cómo era que los hebreos contaban los días. Y un día para un hebreo era la tarde, o sea, desde la tarde comenzaba a las 6 de la tarde del día y se terminaba a las 6 de la tarde del siguiente día. Eso eran las 24 horas judías. Ahora, esas 24 horas judías constaban de una parte que era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y otra parte desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso la primera hora del día judío siempre va a ser las 6 de la mañana. Todo lo anterior, las 12 horas anteriores, hacían parte sencillamente de la preparación para el siguiente día. Esto se los cuento ¿por qué? Porque el 14 se celebraba la Pascua y terminaba ese día a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde comenzaba inmediatamente el siguiente día, el día 15, que era una santa convocatoria maravillosa para comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Es por esa razón que en Marcos y en Lucas se mencionan como una, pero son dos diferentes. La celebración de la festividad de los panes sin levadura tenía limitaciones. Solo los israelitas legítimos podían participar de esa fiesta. Es decir, los que eran israelitas por nacimiento o por redención. Y así solamente los que son nacidos de Dios y redimidos por Cristo pueden vivir de una manera aceptable delante de Dios. Esto es como la interpretación ya espiritual de lo que significa precisamente esta fiesta. En efecto, no se puede creer que el Señor Jesús no se puede creer en el Señor Jesús y seguir viviendo como antes. De ahí que los creyentes hemos de vivir como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan cuando mencionamos el tabernáculo, hablábamos de que una de las partes, una de las partes del mobiliario del tabernáculo que aparecía en el lugar santo era la mesa de los panes de la proposición. Y hablábamos que eran 12 panes sin levadura que permanentemente debían estar frescos en la presencia de Dios. Cada tiempo los cambiaban a diario para que estuvieran constantemente frescos. Y hablábamos de que esos panes en particular representaban a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y esto es interesante, porque está apuntando a los creyentes en los cuales no hay pecado. ¿Por qué? Porque han sido redimidos.
Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta, nuevamente les repito, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son dos fiestas relacionadas muy íntimamente, pero diferentes. Ahora, tengamos en cuenta algo. Ya hemos hablado de la fiesta de los panes sin levadura, pero hablemos un poco de la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? En la Pascua se celebraba que ellos salieron de Egipto. Ellos precisamente, esta cena de la Pascua es bien atípica, porque la cena me vuelvo acá, porque la cena para un judío era el momento más importante del día. Y uno no invitaba a cualquier persona a cenar. Y ustedes, yo creo que esto lo he hablado también cuando hablé de la última cena del Señor. Hablábamos de lo importante que era la cena para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Si alguien lo invitaban a una cena era porque era una persona muy importante o muy allegada a esa familia. Y el invitado era homenajeado, era agasajado, la hospitalidad era sin límite, iba a estar cómodamente sentado, se le iba a lavar hasta sus pies, bueno, todo esto. Pero digo que la Pascua es una fiesta atípica porque precisamente sucede todo lo contrario con la fiesta de la Pascua. Ellos se toman la cena de la Pascua en Egipto cuando van a salir vestidos, completamente vestidos, con su túnica, pero también con su túnica externa, la que es para protegerlos del frío, de las inclemencias que pueden haber afuera, la lluvia, etcétera, porque van a partir. Ellos se comían esa cena de la Pascua apresuradamente, con el calzado puesto, como con la intención de que nos la comemos y nos vamos. Ahora, ellos están comiéndose la Pascua de esa manera, la primera Pascua que ellos se comen de esa manera, se la están comiendo por fe de esa manera, porque 9 veces los han dejado vestidos. 9 veces el Señor ha dicho, voy a sacarlos. Vinieron 9 plagas y ninguna de esas plagas hizo que el corazón de Faraón se doblegara y los dejara salir. Entonces, todo esto era un acto de fe. Ahora, ¿qué se están comiendo? El cordero que habían preparado y que precisamente el día 14 se lo van a comer apresuradamente, con hierbas amargas y listos para partir. Todo esto apuntando a que ese cordero era el primogénito de esa oveja, podemos decir. Y lo tremendo del asunto, perfecto, sin mancha. Tenía que ser corderito, o sea, jovencito. Y lo sacrificaban. Si esa noche murieron solo primogénitos en el pueblo de Egipto y no en Israel, no es porque ellos no tuviesen pecado y la muerte no los alcanzara, sino que hubo un sustituto que murió en lugar de ellos, que fue ese cordero. Ahora ese cordero apuntaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y él cuando toma el pan, ese pan sin levadura, y cuando toma precisamente el vino, todo apunta a su sacrificio, porque esa es la verdadera Pascua. Por esa razón, todo cristiano, todo creyente verdadero, ya no celebra la Pascua, porque la Pascua del creyente ha sido celebrada en Cristo Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La siguiente fiesta, 7 días de comer pan sin levadura, sencillamente es la evidencia y apunta espiritualmente a que esa persona que ha sido regenerada, esa persona por la cual ha muerto Cristo, esa persona la que Cristo ha sustituido en su castigo, pero que es a la que le es imputada las justicias de Cristo, por eso es vista por el Padre como santo, de ahí en adelante vive una vida para Dios sin levadura. Ahí tenemos las dos primeras fiestas. La que sigue es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Y quiero que prestemos especial atención porque miren cómo están concadenadas cada una de estas fiestas. Al describir las festividades solemnes del Señor, la primera que notamos es que la fiesta de las primicias se celebra en la semana de los panes sin levadura y siempre en el primer día de esta semana. Miren eso tan interesante. La fiesta de las primicias se celebra durante la fiesta de los panes sin levadura y siempre en el primer día de esa semana. Entonces esto es impresionante. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ácimos, podían ser observadas en el desierto, pero para presentar al Señor las gavillas de las primicias,
era necesario haber llegado a la tierra de Canaán. Esto es importante. Tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura se celebraba fuera de la tierra prometida. La fiesta de las primicias se celebraba dentro de la tierra prometida. El cordero pascual era sacrificado por la tarde, a la puesta del sol, y comido durante la noche. Por la mañana, todo había terminado ya. Pero la gavilla de las primicias tenía que ser presentada el día después del sábado. Quiero que acá yo me voy a tomar el tiempo para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. La Pascua y la fiesta de los panes ácimos se observaban en el desierto, ya lo hemos hablado. Ahora, hablemos del Cordero Pascual. El Cordero Pascual era sacrificado por la tarde, a la puesta del sol y comido durante la noche. Por la mañana, todo había terminado ya, pero la gavilla de las primicias tenía que ser presentada el día después del sábado, al comienzo de una nueva semana y después de haber entrado el pueblo en el país. Esto es impresionante, mis hermanos, porque ¿cuál es o sea, a qué apunta la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias es la fiesta de los primeros frutos. Se está uniendo precisamente a cuando Josué, por ejemplo, entró a la tierra prometida y ya comieron del fruto de la tierra y cesó el maná del cielo. Cesa el maná, ellos ya comen del fruto de la tierra prometida. Esos primeros frutos maravillosos. Esto es impresionante, ya están en la tierra prometida. Pero ¿cómo podemos concadenar esto con Cristo? Me quiero tomar el tiempo para que ustedes también lo disfruten al igual que yo. Tenían que pasar por el desierto antes de cosechar la siega de los primeros frutos. Las primicias representan toda la cosecha y era el reconocimiento de que ella más bien provenía de las manos bondadosas del Señor. El término hebreo primicias es bikurim. Al finalizar el periodo de 3 días de la permanencia de Cristo en la tumba, se anunciaba un nuevo día ya profetizado en el Salmo 118, 24. El primer día de la semana, cuando muy de mañana, ya ha salido el sol, los que buscaban a Jesús muerto lo hallaron resucitado. Ahora, esto es impresionante, esto es muy interesante, porque cuando hablamos de ese día que se celebra la fiesta de las primicias, cuando hablamos de esta celebración, hablamos de que esta celebración no se celebra el sábado, se celebra el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, no el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Y estamos apuntando, mis hermanos, que ese primer domingo precisamente se celebra que el Señor ya estaba dándoles un nuevo fruto, ya no el maná del cielo, sino un nuevo fruto. Entonces, sigamos con este tema impresionante de las primicias. Esta primera gavilla, como primicias de la mies, es figura de la resurrección de Cristo, primicias de los que durmieron. Así como el Señor Jesucristo fue resucitado, así todos los creyentes serán resucitados, porque el término primicias significa esto. Cuando una persona iba y ofrendaba las primicias al Señor, era que la primera cosecha que salía era la que le ofrendaba al Señor. Ya había una costumbre y algo que se le tenía, pues eso era así, era de seguro así. Como salían los primeros frutos, así iba a ser toda la cosecha. Si los primeros frutos iban a ser malos, toda la cosecha iba a ser mala. Ahora, acá estoy hablando en términos muy positivos, porque casi siempre, la tierra de Canaán se llamaba que era la tierra de la que fluye leche y miel, o sea que el fruto iba a ser constante y siempre iba a ser ¿qué? Bueno. Pero esa primera vez que ellos comen del fruto fue maravilloso. Después de haber pasado 40 años comiendo maná en el desierto, pasar a comer ya del fruto de la tierra, eso les debe haber sabido a gloria. Y esto precisamente apunta, mis hermanos, a la obra que el Señor hace en los creyentes a través de su resurrección. El Señor Jesucristo, al levantarse entre los muertos, es la primicia. Y así como sucedió con el Señor Jesús, sucederá con toda la cosecha. ¿De cuál cosecha estamos hablando? De la cosecha de almas que el Señor ha estado segando
desde el principio de los tiempos hasta que Él vuelva por segunda vez. Esa es la gran cosecha. No sé si ustedes se acuerdan, si lo vieron en el canal, cuando hablábamos de lo que significaba precisamente que los ángeles vinieran, separaran el trigo de la cizaña y recogieran la cosecha. La cizaña iba a ser metida en un horno para ser quemada, mientras que la cosecha, el que era trigo, iba a ser recogida y almacenada en graneros. Está hablando del momento del fin de los tiempos, esta era que estamos viviendo nosotros, donde el Señor venga por segunda vez. Y cuando el Señor venga por segunda vez, que se juzgará a vivos y a muertos, es allí donde se separará a los creyentes de los no creyentes. Los no creyentes se perderán eternamente, mas los creyentes, y estoy hablando de los creyentes de todas las épocas, serán llevados a vivir con el Señor al cielo. Ahora, cuando hablamos de cielo, hablamos de la presencia de Dios, no allá arriba en los cielos. Se cree que es una tierra regenerada, nueva, nuevos cielos, nueva tierra, y allí viviremos eternamente con el Señor. Esto es maravilloso, pero esas personas van a ser regeneradas, esa es la resurrección. Primero los muertos, luego los vivos, y vamos a ser glorificados. Eso es lo que pasó con el Señor Jesús en la resurrección, que Él fue glorificado. Entonces esto es maravilloso, porque como sucedió con el Señor, sucederá con nosotros. La gavilla debía ser mecida delante de Dios para representar así todos los aspectos de la resurrección y llamar la atención sobre el hecho de que Cristo, habiendo de resucitar, sería alzado al cielo y entraría a la presencia de Dios, obteniendo para nosotros eterna redención. La muerte y resurrección de Cristo son una clara demostración de su gran victoria obtenida en la cruz. Los israelitas ofrecían la gavilla para ser aceptada por Dios. Así Cristo ha resucitado por nuestra justificación, para presentarse ante Dios por nosotros y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es maravilloso. Estamos hablando aquí de la fiesta de las primicias. Ahora, vamos a hablar de otra fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, muy conocida, porque en esa fiesta fue donde vino el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto. Pero ¿alguno de nosotros sabemos qué se celebra en la fiesta del Pentecostés? En el Pentecostés sucedió este evento, pero esa fiesta era la que se estaba celebrando en ese momento. ¿Qué estaban celebrando? Bueno, el Pentecostés tiene lugar 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas después de la Pascua. Ahora, 7 semanas de 7 días cada uno. Al otro día se celebraba el Pentecostés. Pentecostés significa, pente, que significa 50. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Ahora, esto es interesantísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, luego de ser resucitado, se le aparece a sus discípulos durante 40 días. Y luego asciende a los cielos. Y luego de ascender a los cielos, ellos no se mueven del aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos duran desde el día 40 hasta el día de Pentecostés orando. Eso significa que ellos duraron 10 días orando para que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. A esta festividad se le designa con varios nombres. Es llamada fiesta solemne de las semanas, fiesta de la recolección, al estar vinculada con la fiesta de las primicias, pero también sobre todo a la vida agrícola, que era el centro de ese pueblo. Pero en el Nuevo Testamento se une frecuentemente con el nombre de Pentecostés. Hablemos un poco de esto, del Pentecostés. Según Flavio Josefo, posteriormente dicha festividad fue llamada Aseret, o fiesta de clausura, o asamblea solemne, cuyo término es traducido en la Septuaginta como la clausura, porque cerraba el ciclo de la recolección de los primeros frutos de la mies, comenzando en Pascua, y era como la clausura de la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha, que había comenzado 7 semanas antes, se clausuraba precisamente con esta fiesta. Su finalidad era dar gracias en santa convocatoria por la cosecha recibida, reconociendo así las bendiciones de Dios. Mis hermanos, ustedes recuerden que el proceso de recolectar la cosecha no era de un día para otro, eso llevaba días.
Y si eran muchos los campos que habían sido sembrados, eran muchos los campos que eran precisamente segados o recogidos. 7 semanas después, Pentecostés proviene de la palabra que significa 50, como les decía, porque había 7 semanas o 50 días entre la fiesta de la Pascua y la del Pentecostés. En el ciclo de las 7 festividades del Señor, Pentecostés ocupa el centro. Recordemos el símbolo de las 3 primeras fiestas. La Pascua tipifica la muerte de Cristo. Los panes sin levadura tipifican su perfección y cómo unidos a Él debemos ser como Él. Al estar en Cristo podemos ser como Él. Y la de las gavillas o de las primicias tipifica su resurrección. Pero Pentecostés tipifica el descenso del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el Pentecostés. Por esa razón sucedió lo que sucedió ese día. Y es interesante unirlo porque las 3 últimas festividades, como veremos, tipifican la restauración futura de Israel. Pero en la vida del creyente una restauración espiritual es a veces muy necesaria también. La fiesta de Pentecostés es como se ha dicho, se celebraban 50 días después de la Pascua. Tenía lugar en la primera mitad del tercer mes lunar. Duraba un día y señalaba la terminación de la cosecha de trigo. Ese día se hacían 2 panes con la harina de trigo recién recogida. Eran cocidos con levadura esta vez y se ofrecían en ofrenda mecida a Dios. Otro hecho notable que tenemos que mencionar aquí es que la siega de la mies estaba prohibida cegar hasta el último rincón del campo. No sé si ustedes se acuerdan del libro de Ruth, donde dice que los segadores iban recogiendo, pero a medida que iba cayendo el fruto al piso, ellos no podían devolverse a recoger. Y siempre tenían que dejar algo en el campo que pudiesen recoger, ¿quién? Los pobres. En la ley de Dios siempre se ha pensado en los pobres. Ahora, ¿los pobres quiénes eran? Los huérfanos, las viudas. Entonces, siempre se piensa en ellos. Ahora, luego consideraremos el significado simbólico de todo esto que le estoy mencionando. Volviendo al centro de lo que estoy hablando, este intervalo de 50 días entre la Pascua y el Pentecostés está lleno de lecciones para nosotros. La fiesta era de tipo profético, pues apuntaba hacia la venida del Espíritu Santo, quien descendió sobre la Iglesia Apostólica con poder en el 50º día después de la resurrección de Cristo. Efectivamente, el Espíritu Santo vino en Pentecostés porque ya se había cumplido 50 días, es decir, 7 semanas después de la gran cosecha, hablando en términos para la salvación de todos los elegidos, que fue la resurrección de Cristo. Esas son las primicias. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Viene porque Cristo murió y resucitó. Esto es impresionante. A veces no vinculamos una cosa con la otra, pero el Espíritu Santo viene es porque el Señor Jesús fue sacrificado y resucitó. Por eso el Señor le puede decir a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Señor no enviará a otro, al Consolador. Ahora vamos a hablar de la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, también importante, se celebraba el día 1 del mes séptimo, el cual caía al final de la temporada agrícola. Se hacían sonar las trompetas y se ofrecían sacrificios. Eso va a estar como más apreciado en el libro de Números, no tanto en Levítico. Era un día de santa convocación y de reposo, puesto que iniciaba el 7º mes del calendario religioso. La fiesta se relacionaba con la institución del día de reposo y alude a él de nuevo en Nehemías capítulo 9. Pasajes que el día de hoy no vamos a estudiar precisamente porque estamos enfocados es en Levítico. Era el día del año nuevo del calendario civil. Como tal, lo celebraban hasta hoy, lo celebran los judíos. El son de las trompetas representa la voz de Dios hablando a Israel. Eso es lo que tipifica la fiesta de las trompetas. Las trompetas eran de plata, que simbolizan la redención. Servían para llamar al pueblo, para convocar y dirigir a la congregación para el culto, para hacer marchar los campamentos y con toque de alarma para salir a la guerra.
también se usaba para tocarla en el día de las solemnidades. Y una trompeta anunciaba el año del jubileo, o sea, el año de la liberación, del perdón de deudas, de restauración, que era cada 7 años. Ahora bien, en la conmemoración de la fiesta de las trompetas, Dios reanuda en figura su relación con Israel, promoviendo un despertamiento anunciado ya en Isaías, que deberá llevarlo a la humillación descrita en Zacarías 2. En Isaías se habla de que el pueblo escuche la voz, pero también en Zacarías 12 se habla de que ese pueblo que no escuchó en su momento a Dios, se tiene que humillar al ver al que traspasaron. Para introducirlo luego a las bendiciones del reino mesiánico, simbolizado por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, cosa que ya vamos a hablar en la fiesta de los tabernáculos. Así proféticamente el 7º mes concluye con el año de Dios, es el final de todos sus caminos. Significado figurativo de la fiesta de las trompetas con estas palabras, tipifica 1, el recogimiento de Israel, del Israel esparcido, la restauración nacional. Pero también la fiesta de las trompetas anticipa la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esta fiesta es un tipo profético y se refiere al futuro recogimiento del pueblo de Israel que ha estado por tanto tiempo disperso. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Pero más puntualmente, ¿qué podemos decir acerca de la fiesta de las trompetas referente a lo espiritual? Esta festividad ofrece igualmente enseñanzas espirituales en aplicaciones para nosotros. Después de haber sido llevado al Señor Jesús, de haber confiado en su sangre que limpia de todo pecado, el creyente aprendió a caminar en novedad de vida, o sea, una nueva vida, a gozar por la fe de las bendiciones dadas por el Espíritu. No obstante, con el paso del tiempo, los espinos de la parábola del sembrador crecen e impiden que la mies se desarrolle como conviene. El cansancio espiritual, el debilitamiento en la fe y los malos hábitos producen apatía, pereza, postración y sueño en el verdadero creyente, suscitando a la vez un bajo nivel moral y un retroceso de la piedad que obstaculiza todo proceso, porque nosotros debemos todo el tiempo estar velando por nuestro camino de santificación. De ahí que cuando hay un estancamiento espiritual en la vida de un verdadero creyente, Dios debe despertarlo porque Él quiere sustentar nuevos progresos en la vida cristiana. Andar de gloria en gloria y de victoria en victoria significa que el creyente cada vez más está adquiriendo el carácter de Cristo. Pero a veces el creyente pasa por momentos donde por pereza, apatía o simple descuido no es la imagen correcta de Dios, que es el Señor Jesucristo. El creyente tiene un propósito, la salvación del creyente mejor. Y el propósito de la salvación del creyente es que él viva para la gloria de Dios y que todo el que vea al creyente vea a Cristo. Sin embargo, el Señor, al ver esta situación, entonces tiene que despertar al creyente. ¿Y cómo lo hace? A menos que éste no se humille bajo la poderosa voz de Dios, no podrá volver a ese despertar espiritual. No habrá ningún despertamiento real en nosotros si no tenemos contacto precisamente con la palabra y la oración. ¿Cuál es la actitud divina para con el creyente decaído? Dios nos despierta de nuestro letargo espiritual mediante el toque de trompetas de su palabra. Salmo 119. Lámpara es a mi camino, lumbrera. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la conmemoración de la fiesta de las trompetas era la única festividad que tenía lugar el primer día de la luna nueva, en un nuevo ciclo que empieza, nuevo enfoque de la luz de Cristo que nos alumbra. Mis hermanos, el Señor no nos va a dejar. Y por torpe que seamos, no nos vamos a apartar del camino de santidad. Dios nunca dejará al justo caído. El Señor siempre lo levantará y eso es conocido como la perseverancia de los santos. Los santos siempre perseverarán y apuntarán a que el propósito de su salvación se cumpla. Pero un despertar verdadero, mis hermanos, en un creyente no produce solamente alegría, sino también aflicción, según vemos ilustrado en el hecho de que la celebración de la fiesta de las trompetas era seguida por el día de la expiación. Es que, mis hermanos, no puede ser de otra manera.
Una persona que verdaderamente ha sido despertada espiritualmente, lo primero que entiende es su condición caída. Entiende el creyente que hay un remanente de pecado en él y su vida será una vida de constante arrepentimiento, porque estará viendo en las áreas de la vida en que puede estar fallándole a Dios y estará creciendo poco a poco. Ahora, el creyente es perdonado de esos pecados. No cada vez que los comete. El creyente fue perdonado de ese pecado en el sacrificio de Cristo. Jesús murió por todos los pecados del creyente. Pero aunque el Señor Jesús murió una sola vez por todos los pecados que yo puedo cometer como creyente, mi arrepentimiento sí es en tiempo real. Por eso la fiesta de las trompetas tenía una entremezcla de alegría y tristeza. Alegría por la restauración, por la regeneración, alegría por la nueva vida en la que vivimos, pero también tristeza porque reconocemos que tenía que morir Cristo por nuestro pecado, porque hay un remanente de pecado aún en nuestras vidas y nosotros debemos estar velando constantemente por crecer en el Señor. En cuanto a la aplicación profética para la iglesia, los creyentes seremos reunidos con Cristo cuando suene la trompeta. Esto también tiene como una interpretación escatológica. En la primera resurrección, los cuerpos de los santos que en aquel tiempo están viviendo sobre la tierra serán instantáneamente transformados. Esta transformación de los santos vivientes y la resurrección de los muertos en Cristo es lo que se llama como la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza bienaventurada de la iglesia, que un día vamos a ser transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Hay tres aspectos notables en la venida del Mesías: su aparición visible con poder ante los judíos para mostrar a Israel el resplandor de su gloria. Segundo, su presencia personal ante las naciones del mundo gentil para manifestar su soberanía universal. Y tercero, la revelación de sus propósitos eternos a la iglesia para darlos a conocer en los lugares celestiales por medio de ella. El día de la expiación de Levítico 16 no lo voy a hablar hoy puntualmente. ¿Por qué? Porque en el orden que estamos teniendo de Levítico, hablaré primero de los rituales, que lo estamos terminando hoy, luego del sacerdocio, luego de todo el sistema de purificación que había para presentarse limpio, para hacerle culto al Señor, y en el centro está el día de la expiación. Llegaré hasta ese momento para hablarles puntualmente. El capítulo 16 podríamos llamar el corazón del Pentateuco. Describe no solo el corazón de Levítico, mis hermanos, sino el corazón del Pentateuco, es decir, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es Levítico 16, el día de la expiación. Ahora, el capítulo 23 registra el día relacionado con la festividad establecida el día 10º del mes séptimo. Este día, como parte de la celebración del Año Nuevo, se observa como un día de contrición y pesadumbre nacional. El pueblo se aflige y confiesa sus pecados. El día de la expiación, pero lo vamos a dejar obviamente reservado para cuando lleguemos a ese momento en este panorama que estamos teniendo de Levítico y hablaremos del día de la expiación. Finalmente estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Se le celebraba el 15º día del mes séptimo, poco después de la conmemoración de la fiesta de las trompetas y del gran día de la expiación. Al terminar la cosecha, como acción de gracias a Dios por su bondad y la grandeza de los favores que había recibido por su misericordiosa mano, a la vez que les recordaba su entrada a la tierra prometida, después de haber deambulado por el desierto. La fiesta de los tabernáculos tiene una doble intención. Por un lado, celebrar que llegan a la tierra prometida y finalmente van a ser sedentarios, y recordarles que durante 40 años fueron nómadas en el desierto, peregrinos. Esto, mis hermanos, acá hay mucho para nosotros hablar, porque nosotros hemos hablado que cada uno de los momentos del Israel del Antiguo Testamento tiene se asemeja a la iglesia. Cuando hablábamos de que estaban en Egipto, era que estaban en el mundo. Cuando hablábamos de que estaban en el desierto, es el peregrinaje del creyente, nacido de nuevo en esta tierra. Estamos de paso. Y la llegada a la tierra prometida es la llegada del creyente al cielo. Son 3 etapas
en las que ha pasado cualquier creyente de cualquier época, en esclavitud, peregrinaje en un mundo caído y finalmente llegar a casa, llegar a habitar con el Señor. Eso es lo maravilloso, mis hermanos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos tiene ese doble propósito. Por un lado, celebrar la llegada a la tierra prometida, donde verdaderamente iban a vivir de manera sedentaria, en descanso, en reposo. Pero por otro lado, apuntando al peregrinaje de 40 años que tuvieron, donde habitaron en tiendas. Por esa razón, es la fiesta de los tabernáculos. Porque durante un tiempo determinado, ellos dejaban de vivir en sus casas, que ya eran de ladrillo, y ellos armaban una pequeña chocita celebrando precisamente la fiesta de los tabernáculos. Esta solemne fiesta era la festividad por excelencia, siendo conocida también como la fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la cosecha. Tenía lugar después de hacerse la recolección de toda la cosecha y la vendimia, y como finalizaba la recolección de los frutos. Dicha festividad formaba parte de la clausura también del año agrícola. ¿Cuál era la ordenanza en esta fiesta? En el primer día, Israel debía tomar ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y con todo ello debían construir cabañas, en las cuales iban a estar 7 días gozando de reposo y de la paz del país. Pero también recordando la peregrinación a través del desierto durante 40 años de los padres, bajo el ardor del sol, habían levantado sus tiendas de campaña y morando mientras duró su estancia en aquella árida región. En esta fiesta israelita piadosa unía un doble recuerdo. El recuerdo del pueblo peregrino con el recuerdo de un Dios fiel que en la manifestación de su providencia maravillosa los había preservado en el desierto, los había guardado y acompañado en su gracia con su propia tienda, que era el tabernáculo, porque también el Señor habitó en una tienda en ese tiempo. El verdadero tabernáculo hasta que llegaron al país de la promesa. Cuando llegaron al país de la promesa, luego en tiempos de David, que diseña el templo, pero luego con Salomón es que se construye el templo y pues ya no se habla de una tienda de campaña. La fiesta de los tabernáculos es semejante a la cena del Señor para la iglesia, tanto recordatorio como profético. Recordatorio, o sea, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio, pero también apuntaba a algo profético, así como lo hace la cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio porque nos recuerda la redención de los hijos de Israel de la esclavitud, en el caso de la fiesta de los tabernáculos, no hablando de la cena. Hablando de la fiesta de los tabernáculos, se recordaba que ellos habían estado en esclavitud y habían sido liberados, habían sido, mejor dicho, su redención. Y profética, tocante al reino de descanso para el pueblo de Dios después de su regeneración y restauración. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, tiene también una parte recordatoria y una parte profética. Recordatoria porque recordamos que Cristo murió y resucitó, pero profética porque estamos anunciando que el Señor va a volver. ¿Y hasta cuándo vamos a anunciar esa verdad en la cena? Hasta que Él vuelva. Entonces, esto es maravilloso, mis hermanos. Los trabajos de la cosecha y vendimia habían concluido y el reposo había llegado. Reposo final que el octavo día y la solemnidad realizada simbolizaban de manera particular. Ese término octavo día es importantísimo y es impresionante. Este reposo lo realizaremos nosotros en la casa del Padre ya cuando habitemos eternamente con Él. Mientras tanto, por el Espíritu Santo, huésped del creyente y arras de nuestra herencia, tenemos un gozo anticipado de esta felicidad eterna. Sentados ya con Cristo en los lugares celestiales, nuestra posición es un adelanto de la venida del Señor cuando nos lleve a su gloria eterna. El gozo de esta última fiesta. ¿Por qué ese gozo? ¿Cómo mantener este gozo durante los 7 días de la festividad? Debían presentar una serie de víctimas en sacrificio, becerros, carneros, corderos, un macho cabrío de expiación por el pecado, 13 becerros, número de mal presagio en las escrituras,
no 14 que simbolizaba redención perfecta. Estos eran ofrecidos con gozo y voluntariamente al Señor. Había también una disminución de esta ofrenda durante los 7 días, pues cada día sucesivo debía ofrecerse un becerro menos, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta llegar a 7. Esto sumado llegaba a un total de 70 becerros, número que significa un perfecto orden espiritual. Hasta la más mínima cosa de esta fiesta tenía un símbolo. Y ese número perfecto de sacrificios, ¿a quién está apuntando? A nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto sacrificio. Sacrificios que solo eran una sombra de lo corruptible tornándose en incorruptible. Mis hermanos, ya cerrando la clase del día de hoy, los 2 carneros siendo testimonio de la consagración a Dios, se repetían invariablemente en la ofrenda de cada día de la fiesta. También los 14 corderos de un año, sin defecto, expresando la perfección inmutable de la obra redentora. Y cada día se ofrecía igualmente el sacrificio por el pecado y un macho cabrío. Esto último detallado indica que hasta aquí no se había llegado a la perfección del estado eterno. Pero faltaba aún la culminación de la fiesta, y eso es lo que les hablaba de que tenían que prestar especial atención. Cumplidos los 7 días, pareciera haber concluido la festividad, y era debido a reanudar, y lo más corriente era, después de esos 7 días, pues volver a la vida común, a la vida normal, volver a habitar en la casa y todo esto. Pero el día después del sábado, del 7º día, acuérdense que se celebraba la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, al otro día, que supuestamente tenía que comenzar la vida normal, el día después del sábado, el primer día de la semana, había una 8ª jornada que era santificada. Debía ser convocada una santa solemnidad y nuevos sacrificios ofrecidos en el gran día de la fiesta, se llama así. Actualmente, el día 8º de la fiesta de los tabernáculos se llama Shema HaTorah, o sea, el día de la alegría de la ley, por ser un día de gran regocijo entre los que se ocupan en las enramadas, tiendas o tabernáculos. Sin embargo, mis hermanos, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Israel no podía comprender el motivo de ese día. El resto lo entendían. El resto de las fiestas entendían por qué razón la celebraban. Pero ese llamado 8º día, no dices el primer día de la semana, pues bueno, el primer día de la semana es el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana, después de todas las festividades que hemos narrado, a ese primer día de la semana, después de todo ese año agrícola que se cerraba, ese primer día anunciaba un nuevo comienzo, un nuevo año agrícola, algo nuevo, una novedad. Ellos no entendían a dónde apuntaba ese día, por eso se llama el 8º día, porque es una extensión de esa última fiesta. Pero es que las semanas no tienen 8 días, solo tienen 7. Entonces no está hablando a que se está extendiendo el calendario o que se está, no, está hablando es de novedad, de algo nuevo. Israel no podía comprender el motivo de ese día, aunque lo celebraba. El primero de una nueva semana. Pero qué privilegio para nosotros poder discernir el alcance de ese día llamado el 8º día, porque es el día en que Jesús resucitó. Eso es lo que se está celebrando. A la resurrección de Jesús se le llama el 8º día, un día que jamás se acabará. A Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea toda la gloria ahora y hasta la eternidad. Los judíos, los israelitas, separaban su semana por días. Y el día más importante, separado para el Señor, era el Sabbat. Después de Cristo, no solamente el sábado, todos los días. Y se consagró el primer día de la semana porque fue el día que el Señor resucitó, el domingo. Es por esa razón que nosotros celebramos el culto dominical, no sabático, dominical. Y ahora creemos que todos los días de la semana son del Señor, no solo el domingo, todos. Toda nuestra vida, ya no separamos nuestra vida entre secular y santa para el Señor. No, toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Ese día en particular era un día de festín y gozo en la casa del Padre, día glorioso de gran reunión que se prolongaría en el estado eterno cuando el tabernáculo de Dios estará con los hombres y Dios mismo morará
entre ellos. A eso apunta, mis hermanos, el octavo día. A la celebración de que un día habitaremos en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, esa es la interpretación en términos generales de las fiestas de Israel.